esas compañeras guerreras. Aleluya, mi hermana Gladys, Dios me la bendiga, Dios me las guarde. Gracias por estar levantaditas esta mañana. Y antes de comenzar, mis hermanos, espero que usted haya tenido una mañana de oración, que usted se presente primeramente ante el Señor, no solamente a leer su palabra, sino también a orar, a hablar con el Señor. Dios quiere hablar siempre contigo, así como una madre anhela plantar una conversación con su hijo, hablar de los asuntos de su hijo, saber cómo su hijo está. Y digo una madre, ¿por qué? Porque Dios no es madre, no digamos, Él siempre se compara como nuestro padre, pero el amor de una madre es el único que se compara realmente al amor de Dios, que nunca deja de ser el amor verdadero de una madre verdadera. Aunque el hijo sea como sea, la madre lo sigue queriendo, y ese Dios que tenemos tan hermoso nos ha seguido queriendo a través del tiempo, a través de nuestras fallas y nuestras culpas. Y espero que usted se haya presentado esta mañana también en oración a Él y clamando al Señor. Entonces quiero compartir un salmo con ustedes, el Salmo 141, el versículo 2. Me gusta mucho esta parte que leía en esta mañana. Decía: suba mi oración delante de ti como el incienso. Que suba mi oración delante de ti como sube el incienso. Dice, el don de mis manos, o sea, lo que trae mis manos, o lo que les he dado, el regalo de mis manos, como una ofrenda de la tarde. Tanto el incienso que se quemaba en el altar, allí dentro del lugar santísimo, porque se hacía esa quema de incienso. Dios dio instrucciones exactas de dónde se debía hacer. Dice que debía ser en ese lugar de encuentro con Dios, dentro del tabernáculo, pero en el tabernáculo de encuentro, allí dentro de esa carpa tapada, ahí se quemaba el incienso delante de Dios, en ese altar. Y dice que la oración debe ser así, es comparado, ese incienso que se quemaba allí es comparado con la oración en intimidad con Dios, allí dentro de lo santo, dentro de lo sagrado debe ser nuestra oración. Y si nosotros nos damos cuenta, el libro de Reyes, va a haber muchas veces, ustedes si tienen una aplicación como la mía en su Biblia, donde yo busco una palabra que quiero en la Biblia, que esté dentro de la aplicación, muestra las veces que esa palabra aparece en el libro o en la Biblia entera. Y pues la palabra lugares altos en el libro de Reyes, tanto en primera como en segunda, está muy marcada. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel edificó lugares altos donde adoraban. Y a través del tiempo los reyes que reinaron en Israel no quitaron esos lugares altos. ¿Qué hacían en esos lugares altos? Quemaban incienso. Pero Dios había dado instrucciones exactas de dónde se debía adorar, dónde se debía orar y quemar el incienso, no en lugares altos para que todo el mundo te mirara y todos supieras cuán devoto tú eras, sino que ese incienso, esa oración debía ser en el lugar santo, dentro de esa carpa, dentro del lugar secreto. Entonces me gusta también la comparación aquí que hace el salmista, que sube esa oración delante de ti como ese incienso, eso puro, eso sagrado, eso realmente seguido por la instrucción del Señor. Tanto la oración, Jesucristo mismo nos enseñó a cómo orar. Dijo, cuando oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Incluso muchas veces decía, no sean como los, ¿cómo que se llama la palabra esto? Como los gentiles. Y también dice que los que adoran orar en la sinagoga, los fariseos y esos grupos que habían que adoraban, que les gustaba adorar, pero les gustaba ser visto. La adoración y la oración no es así, no es solamente orar, hablar con Dios cuando todo el mundo nos ve, sino allí en la intimidad de tu casa, allí en la intimidad de tu corazón, allí en lo santo, en la hermosura de la santidad, poder ver al Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a dar gracias al Señor en esta mañana y vamos a continuar leyendo la palabra del Señor, hoy ya para concluir el libro de Segunda de Reyes. Vamos a decirle: amado Señor, gracias te damos en esta mañana. Queremos decirte que te amamos, Señor.
No queremos pasar un día de nuestra vida sin poder llegar a tu presencia, Señor, y decirte que te amamos. Quizás ese amor, Señor, no sea tan grande como tu amor hacia nosotros, Señor, pero hay un deseo en nuestro corazón de amarte más, de conocerte más, Señor, de honrarte, Señor, de hacer las cosas como a ti te gusta. Bendiga, Señor, a cada lector apasionado por tu palabra. Bendiga su vida espiritual, Señor. Bendiga su intimidad contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esos momentos de encuentro especiales contigo en tu presencia. Que no solo, Señor, estemos leyendo tu palabra en público, Señor, sino que te busquemos realmente en privado, donde tú ves allí nuestro corazón. Bendíganos en esta hora. Ayúdanos a discernir tu palabra y a hablarla y a predicarla con unción. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor por todos esos hermanos que están allí conectados. Welcome, Sister Bonnie Baker. Ella es mi pastora, mi hermana Baker. I'm so happy, I'm glad that you are here. También mi hermana Vicky esta mañana. Hoy vamos a leer el último o los dos últimos capítulos del libro de Segunda de Reyes. Es muy interesante saber, hermano, que este libro de Segunda de Reyes comienza con la ascensión al cielo, o cuando Elías fue arrebatado al cielo. Y termina, mire con qué termina este libro, con la caída del pueblo de Israel, con la caída de Judá, para así ser más específico, del reino del sur, donde había sido David escogido y su descendencia para hacer una monarquía, cómo cayó también y fue llevado cautivo. Entonces podemos hacer un contraste entre la diferencia de aquellos que le sirven a Dios, como ese profeta Elías que creyó en el Señor aún en sus momentos más difíciles. Dios le redimió, Dios le ayudó en su vida. Y también podemos ver el final de aquellos que desobedecieron a Dios, como el pueblo de Israel, de aquellos reyes que hicieron lo malo ante el Señor, y de aquel pueblo que solamente quiso hacer la adoración y la oración a su manera, y no a la manera como Dios había dado instrucción. Aleluya. Bueno, comenzamos, mi hermano, con el capítulo 24, en el nombre de Jesús. Dice así, en su tiempo, y este capítulo sigue lo que ya habíamos leído en el capítulo 23, dice reinado de Joacim. Entonces, ¿en qué tiempo? En su tiempo, en el tiempo de este rey Joacim, dice, subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así que por ahí en este tiempo también Daniel fue llevado cautivo. Dice, Joacim vino a ser su siervo por 3 años. O sea, ellos dominaron después de que los sirios habían dominado en el reino del norte, y se hizo una alianza entre los asirios y Egipto, y Egipto empezó a dominar en el reino del sur, donde estaba Jerusalén. Y entonces, pero Babilonia se hizo más fuerte y venció a estas dos potencias de asirios y de egipcios, y empezó a dominar el reino de Babilonia. Dice, Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él, o sea, contra Babilonia, contra Nabucodonosor. Dice el versículo 2, pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos. Caldeo es otra manera de decir babilónicos. Dice tropas de sirios, también mandó, no de asirios, de sirios. Dice tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Miren, Dios nos manda que nosotros con su espíritu venzamos el pecado, ¿cierto? Entonces aquí Jehová le dijo a Israel, con mi espíritu, con mi fuerza, tú tienes que vencer a todos estos pueblos enemigos que representaban el pecado en la humanidad, y tenían que desarraigarlos completamente, así como Dios pide que nosotros saquemos el pecado de nuestras vidas. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel no lo hizo, no cumplió con la palabra del Señor. ¿Y qué pasó? Que ya así como ese pecado, si nosotros no erradicamos eso con el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, ese mismo pecado nos persigue como el amorreo. Todos esos pueblos persiguieron a Israel y lo terminaron por destruir, pero en la misericordia de Dios vamos a ver cómo Dios los levanta. Dice que Dios mandó todas estas tropas, dice, las cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Dice el versículo 3, ciertamente vino esto contra Judá.
por mandato de Jehová. Dios permitió todo esto para quitarla de su presencia. Cuando tú quitas algo de tu presencia es que tú no quieres más. Tú quieres, vete de aquí que no quiero verte, ¿cierto? ¿Cuántos hemos dicho eso? Bueno, Dios llegó a un punto en que dijo así, no quiero ya ver a Jerusalén, a Israel ya no lo quiero. Dice, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, uno de los reyes más malvados, se podría decir que el más malvado de Israel. Dice, asimismo por la sangre inocente que derramó, dice que él mató demasiados profetas del Señor. Dice, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Dice, Jehová por tanto, mire lo que dice, no quiso perdonar. Qué fuerte esta palabra, ¿no? Se dice que es un Dios tan perdonador, pero esta vez él no quiso perdonar a Israel. Dice, los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Dice, y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo, o sea, el hijo de Joacim, que también le fue cambiado el nombre. Porque allí cada potencia que dominaba sobre otra, ponían reyes, quitaban reyes y les cambiaban el nombre como querían. Dice, y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo, dice el versículo 7, y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó con todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Hubo una batalla ahí decisiva. Y en el libro de Jeremías vamos a ver cómo esta guerra, que fue en realidad la batalla de Carquemis, la que Jeremías narra allí, fue esta la que se dio contra el reino, la nueva potencia que era Babilonia, contra los asirios, los egipcios, que estaban dominando tanto el reino del norte como el reino del sur de Israel, todo el territorio. Dice Joaquín, el que comenzó a reinar, y los nobles son llevados cautivos a Babilonia. De ahí empezó toda la caída total del reino de Judá. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. Solamente ese tiempo duró su reinado. Dice, el nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Ya le dije porque el nombre de la madre siempre es nombrado. Si tú quieres que Dios, que tu descendencia lleve tu nombre, lleve tu antorcha, lleve tu, como digamos así, lo que tú enseñes, que realmente ese nombre sea escrito allí, depende de si crías bien o no crías bien a tu hijo. Dice el versículo 9, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, dice, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Aunque tomaban dominio de control de la tierra, pero había momentos donde ellos ya llegaban e invadían. Eso es lo que se llamaba sitiar. Dice, vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad. Dice, y cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió, quiere decir que llegaron primero los siervos de Nabucodonosor a sitiarle y luego llegó él. Dice, entonces salió Joaquín, que era el rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes, sus oficiales, dice, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. O sea que fueron todos llevados preso. Dice, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, o sea, Nabucodonosor con sus siervos, y todos los tesoros de la casa real, y rompió, dice, en pedazos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová. Mire qué triste aquello que fue hecho con tanto empeño, tanto amor, desde el corazón de David, porque recordemos que David fue el padre de Salomón, quien inició con toda esta idea de crear una casa hermosa para el Señor. Dice, como Jehová había dicho que esto sucedería. Dice, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes. Mire lo que se llevó: a los príncipes, a todos los hombres valientes. Dice, hasta 10.000 cautivos. Dice, a todos los artesanos, los guerreros. Dice, no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. O sea, él se llevó lo mejor de la tierra cautivo para Babilonia. Dejó solamente a los pobres. Dice, asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín. Ahí puede ser el tiempo cuando sitió por primera vez, porque hubo 3 sitios, 3 veces que ellos invadieron completamente y se llevaban lo mejor, pero en esta primera invasión fue que Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos. También Ezequiel en aquel entonces. Dice, a cautivos a Babilonia, dice,
Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Dice el versículo 16, a todos los hombres de guerra que fueron 7,000. Aparte se llevó a los hombres de guerra que fueron 7,000 y a los artesanos y herreros que fueron 1,000 y a todos los valientes para hacer la guerra. Llevó cautivos el rey de Babilonia. Dice, el rey de Babilonia puso por rey en lugar a Joaquín, a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. ¿Qué pasaba? Ellos tomaban control de esa ciudad o de ese país, lo que en la actualidad podríamos decir país, de ese lugar, y seguía el reinado, pero ponían ellos a quien querían y dominaban sobre ese rey. Dice que Sedequías era el hijo de Josías, ya no era hijo directo de los que estaban reinando, sino que era hijo de Josías, uno de los reyes más buenos que hubo en Judá. Dice, reinado de Sedequías. Dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. Mire el periodo que él reinó, pero ya vamos a ver que en esos 11 años fueron lo decisivo, lo final. Él fue el último rey de Judá. Dice que en total fueron 20 reyes. Dice, el nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho Joacim. Parece que Josías no había elegido quizás muy buena esposa para crear esos dos hijos que reinaron y que fueron malos. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Dice, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Dice el capítulo 25, ya para terminar el libro de Segunda de Reyes, caída de Jerusalén. Ya habían sido llevados cautivos, pero aquí fue la caída donde realmente Jerusalén quedó muy sola. Dice, aconteció a los 9 años de su reinado, recuerden que reinó 11 años, pero en el 9º año, dice, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, otra vez la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Mire, quizás Israel en ese tiempo se estaba intentando levantar otra vez, o Judá se estaba intentando otra vez levantar, habían nacido más hijos quizás, o ya los jovencitos de ahí habían estado creciendo, los que habían quedado, y otra vez sitió Nabucodonosor, dice, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11, o sea, hasta el año número 11 del rey Sedequías. O sea, hizo torres alrededor para sitiarla. Y entonces estuvieron un año ahí peleando para no rendirse. Dice, a los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. ¿Por qué? Porque al rodearla no dejaban que ni entraran ni salieran, ni hubiera comercio en la ciudad y por tanto no había pan, no había comida. Dice el versículo 4. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad. O sea, que abrieron una brecha ahí en ese muro de la ciudad. Dice, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros. Dice, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Pero mire lo que dice, y el rey se fue por el camino del Araba. O sea, él huyó, él salió, logró salir. Dice, y el ejército de los caldeos siguió al rey. O sea, que ellos se dieron cuenta y lo siguieron. Y lo apresó en las llanuras de Jericó. Jericó, ya cuando ya iban casi que a salir a pasar el Jordán. Recordemos que Jericó fue la primera ciudad que tomó el pueblo de Israel, que logró vencer esas murallas para pasar a la tierra que Dios le había prometido. Y justamente en las llanuras de ese lugar fue que lo apresaron. Dice, habiendo sido dispersado todo el ejército. O sea, que el ejército que con él andaba, que se había levantado con él para rebelarse contra los babilónicos y los caldeos, que era el pueblo guerrero que peleaba, ellos lo encontraron y lo atacaron y el ejército se dispersó, o sea, huyó. Dice, preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. O sea, le hicieron un juicio al rey porque huyó, se rebeló, se había sublevado, se había levantado. Y dice que degollaron a los hijos de Sedequías. Mire qué triste historia. A los hijos de Sedequías los degollaron en presencia suya. Hicieron que sus ojos vieran la muerte de sus hijos. Dice, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia.
El libro de Lamentaciones, hermano, fue escrito por Jeremías. Dicen que era el profeta llorón porque escribió este libro, Jeremías. Y vamos a leer ese libro más adelante, por supuesto, pero vamos a ver cuánto dolor sentía Jeremías cuando él vio todas estas cosas. Él fue testigo de todas estas cosas y por eso vamos a entender un poquito más lo que son el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, todos esos libros bien, bien hermosos. Dice cautividad de Judá, dice en el mes quinto, o que nos van a enseñar mucho del Señor. En el mes quinto, a los 7 días del mes, dice, siendo el año 19 de Nabucodonosor, o sea, ya Nabucodonosor tenía 19 años reinando, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. No sabemos si Nabucodonosor lo envió o no, pero él llegó allá, ese ejército, ese capitán, perdón, o guardia del ejército, capitán de la guardia, perdón. Dice el versículo 9, y quemó la casa de Judá, o sea que no solamente desolaron y se habían llevado los utensilios del tabernáculo, del templo santo del Señor, sino que ahora lo quemó. Y quiero que anote ese nombre allí, porque ese fue el primero que destruyó allí la casa del Señor. Dice, y la casa del rey y todas las cosas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba dice, con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Todas las defensas de Jerusalén, todo lo que protegía Jerusalén, lo espiritual, lo derribó. El rey, el representante de Dios, quizás lo digamos así, en la tierra, su casa también fue destruida y sus muros, por último, también fue destruido. Dice, a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. O sea, todo lo que quedó se lo llevó cautivo. Dice, más de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra, para que algún remanente quedara allí y no total, para que la producción, para que siguieran produciendo, el pobre siguiera produciendo y Babilonia seguir beneficiando, tomando beneficio de Israel, no destruirla por destruirla completamente, sino que al destruirla, al sitiarla, llevar cautivo, sembraban el terror. Pero una cosa que hicieron los babilonios y no hicieron los asirios, era que los asirios desolaron Israel, el reino del norte, lo desolaron por completo, se mataron y todo, pero los babilonios, ellos eran un poquito más inteligentes. ¿Qué hacían? Sitiaban y llevaban cautivos lo mejor de Jerusalén, se llevaron lo mejor, y así como a Sadrach, Mesach y Abednego, que le cambiaron sus nombres, y a Daniel los ponían en altos cargos, o los hacían vivir con ellos ahí para tenerlos como aliados y así explotar más los talentos, porque los judíos eran en gran manera inteligentes. Dice el versículo 13 del capítulo 25, dice, y quebraron los caldeos las columnas de bronce. ¿Se acuerdan donde también se paraban allí los reyes para hacer pacto con Dios y con el pueblo? Bueno, dice, las columnas las quebraron, dice que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaban en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. O sea, todo lo que tenía valor en ese tiempo, el bronce tenía muchísimo valor, era como decir el oro ahora, aunque también el bronce siempre ha sido de gran valor, pero como el oro ahora, entonces se lo llevaron todo eso a Babilonia. Dice, llevaron también los calderos, las paletas, las despiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban. O sea, que terminaron de llevárselo. Esto no lo dañaron, sino que se lo llevaron. Tenía gran valor, incensarios, dice cuenco, los de oro, los de oro en oro y los de plata en plata. Dice, todo lo llevó el capitán de la guardia. Dice, las 2 columnas, un mar. ¿Qué era un mar? Un mar era porque Salomón había hecho como una fuente de bronce. ¿Se acuerdan? La fuente de bronce grandísima. Él creó esto y por eso le decían el mar de bronce. Dice, y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová. Dice, no fue posible pesar todo esto. Pesaba tanto, era de gran valor, que no fue posible pesarlo. Dice que, dice la altura de las columnas, dice el versículo 17,
era de 18 codos, o sea, tenía aproximadamente 9 metros nada más las columnas. Y tenía encima un capitel de bronce. Y ese capitel de bronce, dice, la altura del capitel era de 3 codos, o sea, aproximadamente eran 10 metros el total de esa columna junto con su capitel. Dice, y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce. Dice, e igual labor había en la otra columna con su red. Las dos columnas eran iguales, lo que aquí quiere decir. Dice, tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y a 3 guardias de la vajilla. Dice, o sea, estos que guardaban allí en el templo, y los tomó, los llevó, dice, y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, al principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país. Recordemos que el escriba era eso, el que llevaba la contabilidad, registro, los censos, todo eso. Dice, y 70 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Todo eso los tomó él. Dice, estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla al rey de Babilonia, o sea que todos los llevó cautivos. Dice, y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, o sea que no los dejó vivos, dejó vivo a muchos del pueblo, a los de del linaje real, digámoslo así, se los llevó, pero muchos dejó hasta un rey vivo, pero aquí a los sacerdotes de Dios y los que cuidaban el templo los mató. Dice que los hirió y los mató en Ribla, en la tierra de Amat. Dice, así fue llevado cautivo Judá de sobre la tierra. Al igual que Jerusalén fue su fin. Y aquí el último, casi el último párrafo de este último capítulo de Segunda de Reyes. Dice, el remanente huye a Egipto. Dice, y el pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en la tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Cefán. O sea, él puso un gobernador ya a los que habían quedado los pobres. Dice, y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa. ¿Quiénes fueron? Dice que Ismael, hijo de Netanías, Jonatán, hijo de Carea, dice Seraías, hijo de Taumet, Netofatita, y Hazanías, hijo de Maacateo. Ellos con los suyos. Entonces, al oír ellos que había un gobernador, ellos mismos, y más adelante vamos a ver que era de la estirpe real, esta gente que a lo mejor habían huido, ellos fueron hasta allá, hasta ese gobernador. Dice, entonces, Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos. Y les dijo, no temáis de ser siervos de los caldeos. Lo mismo que dijo Jeremías. Si se hacen siervos de los babilonios, de los caldeos, vivirán. Pero si se rebelan, van a morir, porque está escrito ya por Dios. Esta sí es la voluntad del Señor. Dice, no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Dice, más en el mes 7 vino Ismael, ese mismo, quizás aquí lo nombra en el versículo 23 como primerito de los que se acercaron a él. Dice, más en el mes 7 vino Ismael, hijo de Netanías, dice, hijo de Elisama, del estirpe real. Quizás este era el que convocó a toda esa gente para llevarlo ante Gedalías. Dice, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías. Y murió, o sea, lo mataron. Y también a los hijos de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Quizás los babilonios estaban también allí, juntamente con este gobernador, para prestarle quizás protección o apoyo allí, como dominaba Babilonia sobre Judá. Y también mataron a esos que estaban allí. Dice el versículo 26, y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor a los caldeos. Ya los pocos que había, los pocos que quedaban a ver esta revuelta, huyeron porque tenían miedo de que enviaran más caldeos y fueran muertos y por completo. Es una triste historia. Hasta ahora lo que hemos leído, como Dios no quiso perdonar. Y Dios le dijo al pueblo de Israel desde un principio sus leyes: si me sirven, si me aman, yo les daré bendición, tendrán la tierra por heredad, no les faltará nada.
todas las bendiciones que Dios le dijo que le iba a dar, pero si no siguen mi ley, si no siguen mi camino, les va a suceder esto. Y si leemos, las bendiciones de Dios fueron quizás más condensadas, pero cortas, todo lo que te voy a dar. Pero Dios le dijo, o sea, todo lo que te sobrevendrá, si me desobedeces todo esto. Y aún así que Dios le hizo tanto hincapié en las consecuencias que traía el pecado, y aún así ellos desobedecieron, se les olvidó la ley del Señor. Y pues este fue el castigo. Pero como tenemos un Dios de misericordia y de gracia, que no la merecemos realmente, este libro va a terminar como un rayito de luz, como quien dice, como una luz al final del túnel. Mira lo que pasó. ¿Se acuerdan de Joaquín? Él liberado y recibe honores en Babilonia. Él fue preso y fue llevado ahí a Babilonia y estaba preso, dice la Biblia. Dice, aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, dice, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, o sea, ya Nabucodonosor había muerto, y vino otro rey que se llamaba Evil-Merodach, que había quedado, y todo ese tiempo lo vivió Joaquín, el hijo de Joacín, ahí en Babilonia, cautivo. Dice, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. O sea, un rey babilonio miró a este rey de Judá que descendía del mismo linaje de David, y no lo mató. Como reinicio o como primer año en beneficio, le dio la libertad a este hombre. Y me recuerda mucho esta parte a lo que es la historia de Mefiboset. Dice, lo liberó, dice, lo sacó de la cárcel. Y el 28 dice, y le habló con benevolencia. Dice, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Dice, y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. O sea, que comió a la mesa del rey todos los días de su vida. Dice, y diariamente, dice, le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. A pesar de la cautividad, Dios tuvo misericordia. Y esto me recuerda, mire, Dios le había prometido a David, un hombre conforme al corazón de Dios, que se arrepentía de sus pecados, que buscaba a Dios de corazón, que fue hombre como usted y yo, carne como usted y yo, pero que amaba al Señor y que se arrepentía de verdad y sinceramente. Aquí vemos esa promesa tan hermosa del Señor cumplida, porque Él liberó a este rey que venía del linaje de David y le dio comida, cambió sus vestidos y hizo misericordia, como un día David lo hizo con el hijo o el nieto del rey Saúl, el enemigo número 1 del rey David. Bueno, mis amados, gracias a Dios por esos valientes que estamos ahí conectados. Ya son 33 minutos. Gracias por leer la Biblia conmigo. Quiero decirte que mañana vamos a comenzar el libro de Crónicas. El libro de Crónicas, hermanos, estoy en una disyuntiva realmente si empezar a leerlo en vivo con ustedes, porque son puros nombres. Los primeros 10 capítulos son absolutamente pura genealogía, puros nombres. Por allí unos que otros versículos vamos a ver detalles que nos van a enseñar muchísimo. Pero miren, les voy a dar las dos opciones y quiero que usted me responda allí, me escriba en qué estaría de acuerdo usted. Yo diría que desde mañana, martes, hasta el sábado, leemos cada uno. Puede pararse a la hora que usted quiera, puede hacerlo como usted quiera. Esta servidora le gusta pararse temprano y leerlo como su primer comida del día. Y voy a hacer, le voy a dar como un ejemplo de lo que yo voy a hacer, como un árbol genealógico, como una red de genealogía, poniendo los nombres de quién era hijo de quién era el otro, y así sucesivamente en una página grande. Así me gusta hacerlo y quiero mostrarle. Yo hago esto así, como esto, yo hago esto, me gusta hacerlo así como la genealogía, y ahí voy poniendo los nombres de cada quien. Mucho de esto ya lo hemos visto. Por ejemplo, el primer libro dice la genealogía de lo que es los descendientes de Adán.
podemos leerlo allí y comenzar el próximo lunes con los en vivos, porque el próximo lunes sí, a partir del capítulo, lo que es el capítulo 11 y 12, ya vamos a ver como un resumen de lo que ya hemos leído también, lo que fue desde que David comenzó a reinar. Déjeme saber si usted qué prefiere, verme desde mañana, leer puros nombres y quizá dar una reflexión diaria, o esperar hasta el día lunes para que nos conectemos en vivo y seguir allí con los devocionales a partir del lunes. Para mí es una bendición estar con ustedes toda la mañana, pero ustedes saben que así yo no esté, usted tiene que leer la palabra del Señor. Así que déjenme su comentario. Bendiciones, mis amados. Aquí no me salen mucho los comentarios por lo nuevo que tengo acá de mi Facebook, pero en lo que termine mi sesión en vivo, seguramente voy a estar leyendo sus comentarios. Dios me los bendiga, que la paz del Señor esté con ustedes, con todos ustedes en su casita. Dios me los bendiga, los amo mucho, chao, chao.